Nosotros somos alumnos adscritos a la Escuela Normal Superior del Estado de Puebla, en la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria. Pertenecemos al tercer semestre Grupo C. A lo largo de este podcast, de esta temporada, vamos a venir tratando temas relacionados con la violencia, como sus tipos, cómo podemos identificarlos, al igual que vamos a estar tratando algunos casos. De manera muy general, la violencia es todo tipo de acción que perturbe a terceros. Y no solamente estamos hablando de actos físicos, sino que también puede ser una violencia psicológica que es muy común entre alumnos o entre personas. ¿Ustedes han sufrido violencia o saben qué es la violencia? Yo creo que la violencia comienza desde la parte familiar, ¿no? Desde el aspecto en donde nos desarrollamos, en la convivencia que tenemos con nuestros padres, incluso con nuestros hermanos, porque se puede dar el tipo de violencia más mínima, como lo es desde que te pongan un apodo en el hogar, hasta que un amigo pues se lleve más pesado, más allá de la amistad, ¿no? De hecho, pues también ese es un punto importante porque, como lo dice, hay que buscar el fondo de en dónde en realidad inicia la violencia. Como lo dice, una primera parte pues es la familia, porque es las primeras personas con las que nosotros convivimos desde que nacemos, ¿no? Entonces, también hay que saber poner límites nosotros, porque pues si bien es cierto, si nosotros no nos respetamos, entonces la violencia ahí tiene un gran incremento, ¿no? Es que en este aspecto yo siento que la violencia es muy subjetiva, porque cada quien crece con una cuestión ideológica que tiene normalizadas ciertas actitudes, ciertas conductas hacia su persona, que pues tal vez no logra darse cuenta o no logra identificar si es violencia o no. Porque, por ejemplo, lo decía el compañero Yair, sí, puedes crecer y tu familia pudo haberte puesto un apodo, pero como tú siempre has tenido ese apodo o como tu familia suele normalizar ese tipo de conductas, pues tú llegas a ver lo normal. Entonces cuando llegas a la escuela te ponen apodos, te pueden poner distintas cosas que a lo mejor tu familia tiene normalizado y tú no lo vas a ver de una manera incorrecta. Incluso desde otra perspectiva es que en vez de que te los pongan, tú los pones a ellos y tú ya estás, por así decirlo, generando, propiciando, haciendo crecer esa violencia que tú ya traes desde tu casa. Muchas veces cuando llegas a tu casa y les quieres como que dar la idea de que esto que me estás diciendo es un tipo de violencia, muchas veces los papás, por las ideas que tienen de antes, es como que ellos dicen, no, estás loco, y entonces no te hacen caso, y eso se queda así, y no puedes tener un cambio en tu familia porque tu familia no avanza en ese sentido. Entonces, pues, es un poquito difícil, y como dicen, es primero como desde raíz, entrar en tu familia, que es donde inicia todo, y después, pues ya. Pero es que si no podemos entrar dentro de las familias, puede ser dentro de nosotros. Romper esos patrones y romper esos esquemas que tenemos tan normalizados en las familias y en sociedad, nosotros tratar de hacer el bien, tratar de romper con esas cadenas que tenemos desde pequeños. Por ejemplo, si tu papá está acostumbrado a decirte apodos o así, tú simplemente, si no te gusta, romper esas cadenas y no decírselos a nadie, porque eso es gran parte de las personas que hacen bullying en las escuelas, es porque en sus casas sufren bullying, porque son violentados dentro de sus casas. Y en lugar de seguir esos patrones sería como cortarlos de raíz y empezar a no generar violencia en ningún sitio. Ni tratar de normalizarlo. Pero fíjate que también eso es un poco difícil, ¿no? Porque nosotros, bueno, una persona lo va a empezar a romper esos patrones hasta que se llega a cierta edad y sí. ¿Sabes qué? Estoy haciendo mal esto, porque un niño de primaria, incluso hasta de preparatoria, todavía no está consciente de que es violencia desde que él estaba pequeño. Entonces, siento que hasta que uno convive a lo mejor en otros contextos o pasa diferentes situaciones, es parte del desarrollo humano. Incluso, bueno, por ejemplo, en algunas clases anteriores veíamos el desarrollo humano de Kohlberg y él hablaba acerca de la etapa de la adultez temprana, que es aproximadamente entre los 19 y 22 años, que es cuando te alejas totalmente de tu contexto familiar y es cuando tú mismo empiezas a crear este sistema de creencias propias y tu moral en base a las interacciones nuevas, ¿no? Entonces es como dice ella. Sí, hasta que se sale uno, por ejemplo, de los brazos de la familia, que pues siempre estás ahí en ese contexto y que, como lo dijeron anteriormente, lo ves normal que te pongan un apodo, ves normal, no sé, quizá que tu lenguaje... Todo influye en el entorno social, o sea, y en el entorno social tenemos que ver tanto el entorno socioeconómico, cultural, entre otras cosas. O sea, es que no, es imposible erradicar la violencia de un solo tajo porque realmente son muchos factores que influyen. Sin embargo, podemos hacer un poco la diferencia, como lo decía la compañera Guadalupe hace rato, es como de que nosotros tratar de fomentar ciertas actitudes, ciertas conductas y dejar de normalizar algunas negativas, ¿no?
Ahora bien, yo siento que un punto muy importante, o no sé cómo ustedes lo vean, es el hecho de que por medio de la educación es muy raro que te den exactamente el concepto de violencia o te introduzcan a saber, mira, estos tipos de acciones son violencia y quizás a partir de eso tú ya como alumno puedes decir, ok, lo que estoy haciendo quizás de hacer bromas, poner apodos está mal y a partir de ahí puede existir un cambio. No sé igual qué opinan en el punto de... Es que fíjate que en esa parte también está la controversia del papel como que tiene un docente, pero también cómo influye sus padres, ¿no? Estamos de acuerdo que en la actualidad un docente no puede ni siquiera levantarle la voz al alumno. ¿Por qué? Porque pues obviamente están sus padres y porque es una falta de respeto para sus padres. Incluso también sería violencia, pero entonces nosotros cómo transmitimos ese concepto y cómo le decimos que los alumnos no hagan esas cosas dentro de las aulas si no podemos obviamente hacer ciertas cosas que para ellos también se puedan decir que es violencia y otra que pues tenemos el papel de perder, por así decirlo, porque pues obviamente están los padres, entonces sí genera cierta controversia en ese punto. Y más hablando de un contexto escolar de secundaria, nivel secundaria es mucho más complicado porque en este caso los alumnos están de mírame y no me toques. Pero es que aquí la cuestión es que como docentes no podemos tomar el papel de padres. No podemos fomentar valores que los padres no han fomentado a lo largo de 12, 15 años. O sea, nosotros como docentes tenemos a lo mejor sí, te presento el calendario de valores, te presento tales herramientas, te digo qué es malo y qué es bueno. Tu manual de convivencia. Es que te doy un manual de convivencia. Es reforzar lo que los padres, Exacto. pero ¿qué vamos a reforzar si los padres no lo han inculcado desde los 5 años que empiezan a tener conciencia? Eso entramos en un gran problema como docentes porque... Te digo, eso está mal, pero el alumno no sabe qué está bien y qué está mal. No sabe ni siquiera qué es el respeto. No tiene límites. No tiene límites porque sus padres nunca les han influenciado. Por eso no podemos tomar el papel de padres en las aulas, porque ni siquiera el padre va a estar de acuerdo en eso. En el momento en el que los maestros quieran, por ejemplo, darles una plática a los padres de que pues es que tu hijo está haciendo esto, los padres van a hacer lo que sea para defender a su hijo, esté bien o esté mal. Entonces ahí es donde le quitas autoridad al docente y dices, bueno, entonces ya no puedo como que meterme más si tú desde casa no estás trabajando. Es una parte que, como les digo, no te puedes, y no puedes intervenir mucho en estos casos porque pues te están quitando para empezar la autoridad. ¿Y qué es lo que por lo regular hacen los padres de familia? Mi hijo no es así. Mi hijo tiene una educación que pues a lo mejor usted no sabe, pero mi hijo no hace las cosas que usted me está diciendo. Entonces, te digo, genera cierta controversia y es algo que tenemos que trabajar pues muy fuerte y hablarlo con los padres, ¿no? Establecerles las cosas como son para que ellos también se den cuenta de que es un problema muy fuerte dentro de las aulas. Sí, yo creo que aquí es donde surge este gran cambio, ¿no? Porque creo que una problemática de las escuelas que se genera hoy es que nosotros como docentes asumimos que los niños ya saben el concepto de violencia, ¿no? Porque se supone que en la familia les tienen que hablar sobre esto y sobre las actitudes que no deben de tener tanto en un salón de clases como fuera de, ¿no? Entonces asumimos que los niños ya saben el cierto tipo de violencia, pero yo creo que es una parte ignorante y yo creo que esto sirve para que desde aquí comencemos con el cambio y de decir, ok, bueno, o sea, si tal vez nunca al principio se les habla de violencia, pues ahora yo como docente en formación, desde un inicio, al conocer a los chicos, pues voy a meter este tema de violencia tal vez en algún espacio de nuestras clases, ¿no? Porque es algo importante y a lo mejor, por ejemplo, o sea, desde una burla que haga un compañero a otro, o sea, él lo toma como a juego, como diversión, pero no está asumiendo lo que está causando en aquella persona a la que le está generando esta burla, ¿no? ¿Y esto ya entraría en el aspecto socioemocional? Sí, claro, porque desde ahí el empezar a hablarles un poco más a fondo de violencia también evita que ellos se permitan tener violencia en otros aspectos. No sé, empieza la etapa de noviazgos, entonces también sabemos que en los noviazgos se vive muchísima violencia. Empieza la etapa de ellos meterse en un grupo de pertenencia, también en los grupos de pertenencia hay mucha violencia. Entonces son pequeñas cosas que ellos empiezan a vivir, pero que también están expuestos a mucha violencia. Entonces creo que es un trabajo muy fuerte el que nosotros tenemos en esta parte. Exactamente, en esa etapa, porque es una etapa de muchos cambios y nuevas cosas para ellos, entonces sí, tenemos que trabajar muchísimo en ese aspecto. Y se tiene que trabajar desde secundaria para que no cuando lleguen No, yo creo que desde primaria. Desde primaria inculcar Lo que es los educación conceptos básica. básicos, sí, Lo que es educación pero en básica. secundaria se tiene que reforzar claramente, porque es como dice mi compañera, empiezan las etapas de noviazgo y cuántos alumnos hemos conocido
que ni siquiera saben lo que están sufriendo y lo toman como algo normal. Y exactamente igual lo toman normal por cosas que ellos ven en, pues, en sus la pareja, casas, ¿no? En la Su mamá y sociedad su en papá. general, en su Digo, contexto de desarrollo próximo. No hay que irnos tan lejos a ver, no sé, a sus tíos, ¿no? Porque es cosas que quizá ellos también los ven en su casa con su mamá y su papá. Entonces son, por ejemplo, si papá grita mucho en casa, la niña lo va a tomar normal. Y el niño va a decir, ay, pues está bien que yo grite mucho. ¿Por qué? Porque soy el niño. Entonces son muchas cosas que sí hay que trabajar en este aspecto. Claro que sí. Ahora, ¿ustedes qué opinan en el aspecto de que desde la familia exista un aspecto de machismo por parte del papá? ¿Creen que sea generador de violencia en caso de los Claro, niños? Claramente, Claro. o sea, Te digo, este es un claro ejemplo de que pues si el niño ya vio que papá en casa grita, que papá en casa quizá llega hasta los golpes con mamá, entonces pues ¿a qué se va a acostumbrar al niño? A que una mujer tiene que servirle, ¿no? Y también como lo decían hace rato, las mujeres estamos trabajando de cierta manera para tener un poco más de libertad, pero hay contextos en los que no se permite todavía y no me levantes la voz y no hagas ciertas cosas porque pues ya sabemos lo que puede ocurrir, ¿no? Golpes, que es lo más... Y no nos vamos tan lejos, tan solo en nuestro contexto. A mí me tocó vivirlo en esta jornada de observaciones en el caso de, y este no era un caso de un chico y un padre, sino de una alumna y su madre. O sea, la mamá sí, o sea, la docente titular me comentó que esta madre de familia pues era siempre muy déspota, muy, ¿cómo puedo decirlo? Todo el tiempo se mantenía, por decirlo así, rígida y encima de la maestra respecto a ciertos temas. Entonces, durante la jornada tuvimos un detallito ahí por unos trabajos que se hicieron. Entonces la mamá fue y le reclamó a la maestra, o sea, pero la mamá llegó gritando, llegó levantando la voz, llegó, no sé, exigiendo hablar con la maestra, porque la maestra no le había contestado la llamada después de las 2 de la tarde, después de un horario de clases, ¿no? Entonces la maestra tuvo que hablar con ella, tranquilizarla y todo esto. estamos de acuerdo que esa niña va a repetir los patrones. Sí. Entonces lo que pasó que fue que al día siguiente estoy yo dando una clase de matemáticas y esta alumna tenía muchas ganas de participar. Eso no está mal. Pero pues yo lanzaba la pregunta, o sea, decía, ¿me pueden decir, por ejemplo, en ese caso estábamos viendo medios de tendencia central, cuál es la fórmula de la desviación media? Y ya me decían, y esta alumna insistía, o sea, no respetaba turnos. Cada que yo hacía una pregunta, gritaba y me decía la respuesta. Y yo le decía, gracias, le estoy preguntando a tu compañero, deja que todos participen, porque todos tenemos que participar. Y siguiente pregunta, volví a hacer lo mismo, hasta que se paró y me dijo, o sea, se paró casi enfrente de mí y me gritó y me dijo, ay, pero es que usted no quiere que participe. Y le dije, oye, tranquila, ¿por qué me estás levantando la voz? Le digo, ¿sabes qué? Vamos a hablar allá afuera. La saqué y le dije, es que tienes que entender que pues todos debemos aprender a respetar turnos y a participar. Ahora, estamos hablando de que es una falta de respeto que tú te pares y me grites enfrente de todos. Y, yo, después estuve pensando y dije, ¿cómo la alumna no va a venir a gritarme aquí enfrente si la madre de familia viene y le grita a la maestra? Y es son una pequeñas cadena. conductas. Es una cadena, exactamente. Son, como decíamos, los patrones que como los niños lo están viendo desde que son unos bebés, ¿cuánto tiempo viven con sus papás hasta que por lo regular uno sale de casa? 18 años, que siguen teniendo esos mismos patrones. Entonces, como lo decíamos, hasta que uno sale de su contexto, es cuando dices, sí, le estoy Y te regando, apuesto ¿no? que la mamá vivía el mismo contexto. Sí, o sea, son patrones que vienen quizá abuela, mamá y ahorita hijos, ¿no? Entonces, hasta que uno ya se quita como de eso es cuando ya caes en razón de que pues sí, le estás regando en tener esas actitudes porque de cierta forma pues lo repetimos, es violencia, ¿no? Y quizá no es el tipo de violencia que pues conocemos normalmente, golpes, insultos, pero también es un tipo de violencia verbal. No, exactamente, no respetar el tiempo de los demás pues también de cierta forma es violencia. Sí, igual entre compañeros repite, o sea, si ven que su compañero está poniendo apodos a su compañero, lo empiezan a hacer. Y es que si tú como docente no pones un alto definitivo, pues vas a hacer que se sigan propiciando. Y aunque tú le pongas el alto, tú le dices, es que no quiero que le pongas apodos, lo va a seguir haciendo fuera de la escuela, fuera de clases. Es que entra una cuestión en donde también el alumno se pone en un plan tipo, entre más me dices que no, más ganas te Es puedo decir. adolescente. Es adolescente, Sí, y son es bien una grandes. Es por eso que desde aquí es donde tenemos que, o sea, de una vez, y a lo mejor no a manera de regaño, pero sí a manera de plática, ¿sabes qué? Y ponerle ejemplos. Esto que hiciste y pues todas las consecuencias que podría traer,
desde lo más bajo hasta lo más alto, pero a manera de plática, para que ellos no lo sientan como que es un regaño y ellos no lleguen a su casa y dicen, ¿sabe qué? Es que la maestra me dijo esto y esto, y al ratito ya tienes aquí al papá diciendo que, o sea, ¿qué era lo que le estaba diciendo? Pero igual si lo haces en grupo, ellos se van a llegar a sentir humillados y va a hacer que empiecen a ser más agresivos. No, con porque sus hablas de compañeros. manera general a manera Sí, de generalizando como te todo. digo, no es un regaño, ni vas a decir, ¿sabes qué? Es que esto que hiciste está mal, no. Ajá, Y es que luego o hay tal vez sí compañeros hacerlo, pero también que- motivar a todo el grupo a no hacerlo. O sea, realmente puede ser que sí lo hagas de manera general, pero también necesitas hacerlo de manera individual, pero no en un contexto en el cual todos los alumnos se den cuenta. Sí, Porque yo creo que obviamente también va a ser- los alumnos se van a dar cuenta y van a decir, es que la maestra lo está diciendo por fulanito. No, yo creo que Y van también a por eso empezar- depende mucho la situación, ¿no? Sí. Dependiendo qué situación se esté Hay que viviendo saber en ese momento. manejarla como docentes. Exactamente, ya uno va a saber si hablarle a todo el grupo, no sé, si ya sea muy fuerte, pues O solamente obviamente, son compañeros, hablarla hablar con a él. uno, Sí, o sea, no exacto, con con uno. nada más el Exactamente. alumno que es el protagonista. Al igual, ¿hasta qué punto sería bueno o una alternativa buena crear como pláticas o talleres donde hablen sobre la violencia o hasta incluso, como en casos específicos, a cómo controlar esa violencia? Porque hay Pues es algunos que se casos supone en que por donde- eso tenemos la materia de desarrollo socioemocional, ¿no? No sé si ustedes, pero por ejemplo en la escuela, la última que fuimos, todos tenían una que se llamaba socioemocional. Pero es que fíjate Pero que hay es que otra no- situación, o sea, nada más lo manejan un día a la semana, por ejemplo. Entonces, manejarlo un día a la semana No es funciona. inútil. Incluso en mi caso, en la escuela donde yo estaba, yo quería tomar esa materia porque me parecía un tema muy interesante. Pero en la escuela no la toman. Y la maestra me dijo, ¿sabes qué? Es que esa materia no la doy, o sea, no la damos en la escuela. Viene en el plan y programa, pero sinceramente dan no, importancia. tenemos un seguimiento. Los maestros y- lo ven como Están tiempo a perdido. español, Ajá. matemáticas, y sabes que eso, pues cada quien que se Hay lo que arregle, ¿no? Y es que, Pero ¿saben no. qué? A raíz de la pandemia hubo mucho rezago y lo Sí. que están haciendo Sí. los maestros es que están ocupando ese tiempo para retroalimentar en algunas Pero materias. están que dejando de necesiten. lado también esta Eh, parte Pero estamos de acuerdo que en la emocional. pandemia los niños no convivieron con otros Exactamente, niños. Y dejó un no tienen, profundo no, rezago emocional. no saben las maneras, no saben las reglas básicas de convivencia. Y incluso- por eso hay mucha violencia, dense cuenta, porque los niños se acostumbraron a estoy Están solo, aislados. estoy aquí, nadie me molesta. Entonces llega alguien y le habla al alumno y si es muy violento, si no lo Explota. tolera, explota. Y regresando al punto inicial que comentaron que normalmente la violencia empieza desde casa, pues obviamente en pandemia pasaron mucho tiempo en casa. Sí, exacto. Y eso hace que pues Pues regresen inclusive esos factores. hay estadísticas que la violencia hacia la mujer y los feminicidios aumentaron como un 5 o 7%. Exacto. A partir de la pandemia, imagínense lo que los niños vivieron al ver a sus madres violentadas, al ver que los niños las mamás no tenían la oportunidad de quedarse con sus hijos porque tenían que trabajar, entonces había mucho abandono en los hogares. Muchos niños no se conectaban porque no tenían internet, porque no sabían ni siquiera cómo prender una computadora porque no estaban sus padres. Desde el abandono de los padres, los niños empiezan a sentirse como, pues estoy excluido, estoy rezagado, y desde ahí empiezan a fomentar la violencia. Fíjate que también ahí tiene mucho que ver lo de la crianza respetuosa, ¿no? Y la importancia de estar presente, bueno, del padre estar presente durante toda esta etapa, por lo menos hasta que ya estás en la adultez temprana. ¿Por qué? Porque uno, pues obviamente te acuerdas mucho de esas cosas, ¿no? Por ejemplo, hablemos de un Tiempo niño de de calidad. kinder. Si tu mamá no fue a los convivios, si tu mamá no fue a esas Un 10 cosas, de mayo. un 10 de mayo, un 30 de abril, que las mamás hacen bailecitos para los niños y eso, o sea, son recuerdos que para el niño dicen, ay mamá, tú no estuviste ahí, entonces ahorita no me exijas si tú no estuviste cuando yo era pequeño, No me quieras poner reglas, Exactamente. si tú no Exactamente, estuviste. ahí también el niño se hace muy rebelde y te digo, la violencia aumenta de por más. Y es que eso últimamente se ha estado viendo mucho en las escuelas, o sea, realmente los alumnos con padres divorciados, separados o que solamente viven con uno de ellos, pues son muchos. Y yo creo que aquí entra igual la parte importante que tenemos como docente, ¿no? El niño, al no tener a alguien en casa que lo apoye, cuando llega al salón de clases y tú como docente ves que no está trabajando o que se ve mal por lo regular, te acercas a él, le preguntas y el niño toma esa confianza de contarte las cosas tal vez a ti, ¿no? Porque no tiene una figura como de autoridad con la cual pueda contar el apoyo, ¿no? Entonces, O tal aquí vez la entra- tienen, pero no tienen la suficiente confianza. Sí, exactamente. Entra la importancia de nosotros como docentes de no solamente impartir clases, ¿no? Sino también ayudarlos de forma pues moral, ¿no? Tanto a los niños como pues igual de cierta forma influir en el aspecto familiar.
Brindarles un apoyo. Sí, exactamente. Sí, más que nada es brindarle el apoyo, porque también no puedes intervenir mucho en la vida del alumno, porque Y no puedes dejar que siga lamentablemente- propiciándose eso. Sí, exactamente, y les digo, nosotros como docentes sí llevamos mucho la de perder, porque pues tenemos a la mamá, tenemos al papá, en caso Tenemos de que estén autoridades. juntos. Tenemos Nosotros a la tenemos ley de los niños y autoridades. niños, Sí, o tenemos sea, el manual de la solamente son los violencia. padres, tenemos leyes. Entonces, de cierta forma, no puedes intervenir muchísimo con el alumno, ni siquiera hacer algunas cosas que, pues, quizá nosotros las vemos buenas, pero el resultado sea negativo. Hay Sí, muchas sí. cosas que es así, ¿no? Entonces, Y sí. yo creo que por eso es en la parte en la que mencionaba yo que es importante incluir la violencia como parte de nuestras clases. Sí, Es claro. importante, ¿por qué? Porque igual, así como existen niños que están violentados desde la familia, también existen los niños que al ver eso no quieren volver a repetirlo. O sea, que ellos no quieren volver a hacer lo mismo, ¿no? Pero que no saben cómo hacerlo, Ajá, exactamente. cómo cambiar y al eso. incluir a la violencia en parte de nuestro programa como clases, es como de, ok, sí, O o sea, sí. aparte de eso, no saben cómo va a reaccionar su familia Sí, al exactamente. ver repetir Esa los es lo que yo les patrones. comentaba. En el momento en que el alumno llega y le dice a sus papás, ¿saben qué, papás? Es que yo aprendí esto y saben que hay que hacer un cambio en la familia. Los papás, no, es que lo que te están enseñando está Está mal. mal. Entonces ahí también es el problema. Sí, Aunque es tú un quieras trabajo cambiarlo, fuerte también del alumno, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora en las últimas prácticas que tuvimos, una alumna se acercó se alivió la señora. Entonces la alumna me decía, es que yo no quiero que mi hermanito crezca como yo crecí, que a su papá se le muera porque, pues, tal cual me lo dijo la niña, porque se droga, porque es muy alcohólico, porque hay violencia dentro de su casa. Entonces la niña es muy inteligente y es una niña muy participativa, entonces ella trata de decirle a su mamá como estas cosas que a ella obviamente No repitas el ya... patrón. Exacto, ya entró en razón, ya vio que no estuvo bien lo que vivió con su papá de ella cuando estuvo con su mamá. Permita violencia, porque aunque no, a lo mejor no lo va a hacer conscientemente, pero como ya lo vivió con su mamá, puede ser este aspecto, ¿no? Mi madre es docente de primaria y hubo un caso muy especial que se me quedó grabado que ella me contó que había una niña que golpeaba a los niños y entonces cuando le preguntan de que ¿por qué lo haces? Ella respondió es que odio a los hombres. Es que a mi papá le pega a mi mamá y es que odio a los hombres. O sea, esa era su manera de erradicar la violencia para ella. Era una niña de tercero de primaria, que estamos hablando 8 o 9 años. O sea, no es consciente la niña de que esa no era una manera de erradicar la violencia, pero en sus cabezas se le quedó grabada que odiaba a los hombres. Y pues ya ahí se tiene que canalizar a psicólogos, ya se tiene que canalizar a otras partes, porque como maestros ya no podemos hacer nada. Cuando te Sí, cuentan no que, puedes. ¿qué podemos hacer si te dicen, mi mamá sufre violencia? Ya estamos atados de manos, ya no le podemos decir a la señora, ya no se deje Sí. ¿Qué le va a decir la señora? Es mi vida, usted no le está pegando, ¿no? Es muy insulto para Sí. la señora el que te estés metiendo. Y ya van a cargarle el problema a la niña porque la niña ya viene y nos contó. Entonces la niña va a sufrir también violencia. Sí, en Entonces algún es que, momento. o sea, si nos damos cuenta, la Estamos violencia es todo atados de- esto. La violencia es física, verbal, abuso de poder, abuso de autoridad, todo. Y la violencia se encuentra hoy en día en nuestra sociedad en todas las partes. Entonces es muy importante que hablemos de estos temas y que logremos concientizar acerca de ciertas conductas que debemos dejar de normalizar. En el siguiente capítulo vamos a hablar de un tema diferente, vamos a hablar de la violencia en las parejas. Esto fue todo por este capítulo y esperamos que nos sigan escuchando en el siguiente. Solo el hecho de decirle a tu mujer, si es que estás en un contexto de un matrimonio violento, decirle a tu mujer, sin mí no eres nada, sin mí te... Estudies, no quiero que trabajes, no puedes tener amigos, no puedes salir de fiesta, no puedes vestirte, no puedes subir cierto tipo de fotos a Facebook, o sea, elimíname esto. Y ahí es donde se genera la violencia, ¿no? Porque es como de, oye, yo llego de trabajar y debes de tener La la comida comida lista. lista y incluso Los niños atendidos. por eso se genera la violencia, ¿no?